vemos su gloria. He escuchado casi que dijo amén. Cuando nosotros obedecemos, vemos su gloria. Yo sé, hay gente que tienen parte de razón de estar triste porque como Tony, su esposa y sus hijos están en República Dominicana. Pero ¿por qué están tristes ustedes? La mayoría. ¿Por qué? No, Tony está sintiendo el peso, ¿verdad? De la falta de su amada y sus hijos. ¿Verdad, Tony? Yo lo veo. Pero ustedes, ¿por qué están tristes? ¿Por qué, hermanos? Si el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo está en ustedes, está en nosotros, ¿por qué? ¿Por qué están tristes? ¿Usted no está triste? Bueno, usted no, pero yo noto. Porque es que el que está feliz se conoce. ¿Cuánto es el que está feliz se conoce? Usted no me puede decir que usted está triste con una cara así. No. ¿Verdad que no, hermanos? Jamás se demuestra que estamos alegres de esa manera. Así que el que está alegre, sonríe, tiene buena postura, buena actitud, buen ánimo. Dicen amén. ¡Claro! Y el que no está triste tiene los brazos caídos, el semblante, el ánimo, todo, hermano, todo en el piso. Pero qué bueno que usted está feliz. Qué bueno, ¿cuántos están contentos? Pues sonría, cambie el rostro, cámbielo. Cambie el ánimo. No, que yo estoy troqueado también, pero ¿cómo estoy? Ayer yo nadé muchísimo, en las horas allá, y Luis, que bebió un poco de agua, hermano Luis, cuando vinieron las olas, vi a Luis y nadé para allá. Digo, ¿qué pasó, hermano Luis? Estaba un poco hondo y yo me cansé porque hay un lugar que tiene más de 6 pies y yo tuve que nadar duro, porque me cansé para salir de ahí. Era un lugar donde mis pies estuvieran firmes y yo me cansé. Además manejé de aquí para allá, allá para acá, todo el viaje. Me cansé, el cuerpo está cansado, pero mi espíritu está gozoso, mi alma está gozosa. Amén. Levante su ánimo, sonría, tenga buena actitud, no importa lo que haya pasado. Dios está con nosotros, Dios está contigo, Dios está contigo. Dígale a su hermana, dígale a su hermano, Dios está contigo. No importa lo que pase. Eso es lo importante. Gloria al Señor. Así que buen ánimo. Falta mucha gente aquí, falta familia completa. Están unos en la Florida, otros en República Dominicana, otros en otros lugares, pero el Señor está aquí. Usted y yo no dependemos de lo que no están, sino de Dios que está en nosotros y con nosotros. Eso basta para tener buen ánimo. Yo quiero buen ánimo. Porque un equipo desanimado no gana. Bueno, ya los niños fueron con los niños. Ok, ahora vamos con los otros niños. ¿Cuántos son niños? Sí, yo les voy a pedir, por favor, si son tan amables, acérquense. Están muy disgregados. Vamos a juntarnos aquí. Amén. Por favor. Eso es. Y ahora quiero que presten mucha atención a la palabra que el Señor nos ha dado para hoy. Tiene que ver con el carácter del cristiano. Diga conmigo, el carácter del cristiano. Algo muy importante. El carácter del cristiano. Y abra su Biblia en Mateo capítulo 5, vaya al verso 34 y vamos a estar leyendo hasta el 37 y se ponen de pie si son tan amables, por favor. Mateo 5, 34 al 37. Ok.
Santo Dios. ¿Están esperando a Cristo, hermanos? Amén. En cualquier momento llegará. Mantenga buena actitud de amor y fe y santidad, gozo, como que está esperando al Señor. Mateo 5, 34 al 37. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juréis por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. En otra versión dice, procede del diablo. El Señor lo reprenda. Enfatizamos, antes bien, sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del diablo. Padre, gracias te damos por tu palabra y gracias por el tema de hoy, el carácter cristiano. Ayúdanos, oh Señor, a edificar en Cristo su carácter por medio de su Santo Espíritu que nos ha sido dado. Ayúdanos, oh Dios, a no tener nuestros propios sentimientos, deseos y voluntad, sino, oh Dios, ser moldeados para asimilar un carácter distinto que honre y glorifique tu santo y bendito nombre. Habla nuestras vidas en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden sentarse, amados. Sea vuestro hablar, dice el Señor, sí, sí, o no, no. Porque lo que se añada de esto procede del mal, procede del enemigo. Tremendas palabras nos dice el Señor. Regularmente nosotros, cuando queremos que alguien nos crea, es nuestra costumbre, nuestro carácter que traemos de la vida, del mundo, de nuestra formación. Cuando queremos que alguien nos crea algo que nosotros estamos diciendo, buscamos argumentos para que la gente nos crea. Y el argumento que tenemos es, por mi Madrecita Santísima. Es un dominicanismo, hermanos, que cuando alguien quiere que alguien le crea lo que le está diciendo, involucra, jura por su madre, entendiendo que la madre es tan sagrada que cuando uno la involucra, la gente le va a creer. Y esto es lo que dice el dominicano: por mi Madrecita Santísima, que esto es así. Otros involucramos a Dios. Si tenemos una relación, aunque sea a media o a tercia con Dios, decimos, por Dios santo, eso es así como te lo estoy diciendo. En Israel juraban, o por Dios, también ellos juraban por Dios, pero también juraban por Jerusalén, porque Jerusalén es sagrada, es el pueblo de Dios. Y ellos, tratando de convencer a la gente de lo que ellos querían que ellos creyeran, lo que le estaba diciendo, decían, por Jerusalén que esto es así. Otros decían, por Elohim es así,
Pero otros decían, por mi cabeza, que es así, entendiendo que la cabeza es sagrada, algo importantísimo. Bueno, el dominicanismo dice, yo juego mi cabeza, que esto es así. O sea, buscamos argumentos foráneos para convencer a la gente que nos crea lo que le estamos diciendo. Pero ¿saben qué sucede? Mucha gente que jura por su madre y mucha gente que jura por su padre o jura por Dios, lo hace mintiendo. ¿Lo hace qué? Mintiendo. Y a veces lo hacen más a menudo porque precisamente como están mintiendo, necesitan un fuerte argumento para convencer a la otra persona. Nosotros venimos de ahí. Ese fue nuestro carácter. Un carácter que no teníamos y que necesitábamos de involucrar a alguien de valor y de importancia y jurar por ese alguien para que la gente nos creyera. Por esto Jesucristo, cuando viene, no deja esto en el aire y les dice a ellos, y nos deja esto aquí para nosotros, para que entendamos que no es por el apoyo foráneo que nosotros busquemos, es por un carácter que nosotros construyamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Nosotros tenemos que aprender lo que el Señor nos ha enseñado. Y Él dice, ahora ustedes deben hablar de otra manera. Ustedes deben ser personas a tal punto que vayan construyendo un carácter distinto, de tener una credibilidad ante la gente, que cuando ustedes digan sí, la gente va a decir, es así. Amén. Aleluya. Pero cuando ustedes digan no, la gente va a aceptar que es no. Ahora yo le pregunto, ¿cómo se construye el carácter? Vamos a ver la manera en que nosotros nos criamos en nuestros hogares de origen. ¿Qué escuchábamos nosotros en el hogar? ¿Cómo hablaban nuestros padres? ¿Cómo hablaban nuestros hermanos mayores? ¿Cómo hablaban y se comportaban nuestros compañeritos en el vecindario? Cuando nosotros nacimos, íbamos creciendo, comenzamos a aprender lo bueno y lo malo. Y el niño, cuando va creciendo, dependiendo del ambiente donde está creciendo, va a formar lo que es su personalidad y su carácter. También su temperamento, que tiene que ver mucho el temperamento con el carácter. Si está en un ambiente hostil, de gente peleándose, hablándose groseramente, hiriendo verbalmente, el temperamento y también el carácter va a ser un temperamento y carácter agresivo. Si desde el vientre los niños comienzan a recibir todo lo que está pasando fuera, porque la madre está sufriendo, la están hiriendo, le dicen palabras groseras, emocionalmente desde el vientre ya esta criatura está recibiendo o los afectos o lo negativo. Dicen amén, hermanos. Cuando ya el niño nace, comienza a crecer, de los 2 a los 7 años define lo que es su personalidad. Si es un ambiente hostil, si hay agresiones verbales, si hay sufrimiento, y después que nace, esto es lo que comienza a escuchar y ver qué va a pasar. Los niños son esponjas. Todo lo que oyen, todo lo que ven, lo absorben. ¿Sabían esto? Por esto, cuando hay agresiones verbales, ellos van a absorber la agresividad, las palabras hirientes. Y después su carácter va a ser eso. Una persona agresiva. Una persona emocionalmente agra, dañada. Porque eso fue lo que recibió cuando se formaba su carácter. Y entonces se va a caracterizar por tener un temperamento agresivo. ¿Qué sucede, mis amados, también cuando nosotros nos juntamos con personas que tienen actitudes negativas cuando todavía somos niños?
generalmente los niños comienzan a hacer lo que hacen los otros niños. Ellos imitan todo lo que hacen los otros. Y qué triste noticia, lo que se aprende más rápido son las cosas negativas, no son las positivas. Pero también ellos van a hacer lo que están oyendo y viendo de papá y mamá. Y ellos dicen, por ejemplo, los varones dicen, yo voy a ser como papá. Y las hembras dicen, voy a ser como mamá. En algunos casos, las hembras dicen, bueno, no es correcto, voy a ser como papá, porque ella es hembra. Y por esto, cuando se crían las hembras solo con los padres, hay problemas. Cuando se crían también los varones solo con los padres, hay problemas. Dios proveyó un equilibrio para nuestros hijos, para nuestra familia. Amén, amados. Para que ellos se identifiquen cada uno. La hija con mamá, el hijo con papá, y todos quieren ser como es papá. Pero ¿qué sucede cuando papá no tiene un carácter correcto? Ellos van a asimilar, van a asumir un carácter incorrecto. Generalmente, si papá o mamá son peleones, ellos van a ser peleoneros también. Si papá y mamá son personas criticonas, ellos van a aprender a criticar. Recuerdo una anécdota de una madre que le dijo a su hijo, alguien llamó por teléfono y le dijo a la hija, mira, ¿quién me llama? Es fulano. Dile que yo no estoy aquí. Y ella dijo, dice ella que ella no está aquí. ¿Qué le parece? No sé si hay otro caso, eso fue otro. ¿Qué le parece? Cuando una madre o un padre le dice a su hijo, si alguien le llama, dile que no estoy aquí. ¿Está enseñando a ese hijo a qué? A mentir. A mentir. Y después, ¿cómo usted le dice a ese hijo que no debe mentir o a esa hija? Ese es el carácter que nosotros formamos cuando no tenemos a Cristo en el corazón. ¿Qué pasa si nosotros somos siempre agresivos en la manera de hablarle a nuestros hijos? ¿Cómo van a hablar ellos mañana? Van a ser violentos porque eso le enseñamos, eso le transmitimos. Hermanos, por esta razón nosotros tenemos que dar un corte total a lo que fue nuestra formación inadecuada, y ahora en Cristo Jesús tenemos que dejar que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestro carácter e ir adecuándonos al carácter de Cristo. Alabado sea el Señor. 2 Corintios 5:17 me encanta, porque es que Dios tuvo que destruir en las personas que dejan que Él destruya su vida. Diga conmigo, Dios destruye nuestra vida. Nos mata para que vivamos de nuevo en Cristo Jesús. Pero hay gente que anda corriendo porque no se quieren dejar matar. Personas que no quieren dejarse formar. Hay que morir cuando entregamos nuestra vida al Señor. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Alabado sea el Señor. ¿Cómo dice la palabra, hermanos? Si estamos en Cristo, estamos llamados a ser nueva creación, nueva persona. Dicen amén. Con un carácter diferente. Oh, aleluya. Usted no puede entrar por esa puerta, aceptar al Señor y decir, pero yo soy así como yo entré por esa puerta y así voy a seguir. Usted entra al reino de Dios porque usted quiere desaparecer
para que Cristo ahora construya en usted a través de su Santo Espíritu una mujer nueva y un hombre nuevo. Dicen amén. Pero lo que me impacta es que sigue diciendo, esto no proviene del hombre, esto proviene de Dios. El hombre no puede hacer esto. Yo no te puedo cambiar. Yo te doy la palabra que cambia, aleluya. Yo no te puedo transformar. Yo te doy y te predico la palabra y te enseño la palabra que transforma, que destruye tu manera de pensar y tu carácter y te forma un carácter nuevo. La palabra de Dios lo hace. Pero esta palabra tiene que ser creída y tiene que ser practicada, aleluya. Tiene que ser recibida en el corazón, hermanos, de que hemos sido llamados por Dios para que seamos nuevas criaturas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y ahora nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Nosotros llevamos la palabra, enseñamos la palabra, pero la parte del que oye es recibir esta palabra responsablemente con el deseo de morir para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué tal cuando seguimos aferrados a lo que éramos antes? A los métodos que usábamos antes. Por mi Madrecita Santísima, esto es así. ¿Qué le parece? Un lenguaje cristiano de esta manera, hermanos. Tener que buscar argumentos foráneos para que la gente no crea. Basta, hermanos, de la gente ver un cambio, una transformación en nosotros para que la gente tenga una buena idea y sentimiento y una buena opinión de nosotros. Amén. Por eso el testimonio es tan importante. La manera en que nosotros nos comportamos es tan importante. La manera en que nosotros hablamos es tan importante. La manera en que nosotros, hermanos queridos, cumplimos o no lo que prometemos es tan importante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, ahora en mi reino las cosas son distintas. Ahora ustedes hablarán distinto. Cuando estaban allá buscaban argumentos, pero ahora vuestra manera de hablar es sí, sí, no, no. Aleluya. ¿Cuánto glorifican al Señor? Dígale a una gente, esto es verde y se acabó. Dígale a la gente, no, y se acabó. Dígale a la gente, sí, y se acabó. La gente, al ver que usted es una persona creíble, no tiene que recibir argumentos para creerle. Pero esto hay que construirlo. Dígale a su hermano, esto hay que construirlo. Aleluya, un testimonio creíble. Hay que construir un testimonio creíble. Cuando nosotros empeñamos la palabra, hermanos, tenemos que esforzarnos en cumplirla. ¿Por qué razón? Si usted le dice a una gente, nos vemos mañana a tal hora, y usted no va, la próxima semana vuelve y le dice a la misma persona, nos vemos mañana a X hora, ¿qué la gente va a decir? Seguro, me quedé esperándote. Y se va perdiendo la credibilidad. Y por esto ya después hay que buscar 80,000 argumentos para que nos puedan creer. Porque no tenemos palabra firme, no cumplimos. Y entonces hay problema cuando perdemos la credibilidad. El Señor Jesús sabe, hermanos queridos, que venimos del mundo dañados. Hemos venido del mundo mal formados. Hemos venido del mundo con una boca, hermanos queridos, bien difícil. Hemos venido con un carácter y temperamento difícil, lleno de resentimientos, de heridas, de maltratos, de costumbres negativas. Cuando ustedes escuchan a Tony testificando de la manera que él usaba para sacarle el alcohol a la gente, ¿verdad? Cuando él no tenía ron para tomar, vendía gallinita vieja por guinea.
Y llamaba a los amigos y decía: amigos, aquí se come guinea hoy. Y tenía un truco: pasaba la gallinita vieja por azúcar quemada y le daba un color parecido, decía Tony. Y los amigos se aparecían en la casa a comer guinea, y lo que le guardaba y le daba era gallinita vieja. Yo lo digo porque lo testificó. Díganme ustedes, hermanos queridos. Y le llevaban ron de todo tipo. Y esa era la manera de muchos de nosotros. Nos caracterizábamos por esto, por mentir, por engañar, por decir las cosas que no sentíamos y que no estábamos con intención de cumplir. Y venimos al Señor así. ¿Nos va a dejar igual el Señor? ¿Saben que alguna gente acostumbra a decir: es que yo soy así, así me hizo Dios y así seré? ¿Nos hizo Dios así, hermanos? Qué error si decimos esto, porque Dios, cuando hizo a Adán y Eva, los hizo perfectos, y después entró el pecado y dañó toda la creación, y nosotros descendemos de ellos. Una humanidad caída, pecaminosa, rebelde, adecuada al pecado, mentirosos. No somos así. Ahora Dios quiere destruirnos, matarnos, aleluya, para crear en nosotros nuevas mujeres, nuevos hombres, con una boca distinta, un corazón distinto y una palabra, sí o no. Aleluya, sí o no. Y de ahí el cristiano tiene que construir su nuevo carácter basado en dos palabras: en el sí o no. Ahí radica todo. Aleluya. Sí o no. Todo en la vida, hermanos queridos, se define en un sí y en un no. Wow. Mire por qué el Señor nos deja esta palabra. Cuando un hombre está enamorado de una mujer, ¿qué es lo que este hombre quiere escuchar de esa mujer? Sí, ¿verdad? ¿Y qué hace este hombre para arrancarle esa palabra, ese sí a esa mujer? Hace de todo. Ustedes lo saben, los que están aquí. Yo le llevaba la mitad de mi comida a mi enamorada para conquistarla. Oye, ni siquiera comía completo. ¿Y cuántas cosas? Regalamos flores y hacemos de todo para lograr oír una palabra sí. La palabra sí tiene un poder extraordinario, pero la palabra no también. ¿Qué es lo que pasa con las personas hoy en el mundo? Que están confundidas y están dando un sí por no y un no por sí. ¿Y qué sucede? Dicen sí donde deben decir no, y dicen no donde deben decir sí, y están confundidos, hermanos. Cristo dice: aquellos que vienen a mí, aquellos que me dan su corazón, aquellos que confiesan sus pecados y yo los perdono, ahora yo les digo, ahora ustedes no pueden estar basando su carácter en jurar por cosas. Tienen que construir un carácter de sí o no. Personas responsables, personas creíbles, de buen nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero qué triste cuando alguien dice: yo soy cristiano, y le dice algo a una persona y dice la persona: ¿tú vas a creer en esa persona? Y es cristiano. Díganle a su compañero: Dios nos libre. Dios nos libre. Dios nos libre de que la gente, cuando nosotros digamos algo, diga: Dios nos libre, hermanos queridos, porque eso destruye lo que es el buen nombre de Cristo en nuestra vida, el buen nombre de cristianos. Nosotros tenemos ahora, hermanos, que
desear que el Señor nos destruya totalmente todas esas cosas malas que trajimos, como Isaías cuando tuvo el encuentro con el Señor, que gritó y dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Tenemos que buscar a Dios hasta tener un encuentro con Él, a tal punto que nos haga gritar nuestras fallas y defectos. Hello. Cuando tú veas a Dios tal como es, cuando tú lo tengas, lo pienses, lo analices en tu mente y lo veas en tu visión espiritual de que eres un Dios santo, puro y verdad, entonces tu boca tiene que cambiar, tu carácter tiene que cambiar, tu actitud tiene que cambiar y tienes que gritar tus defectos. Amén. Ay de mí, dijo Isaías, soy un chismoso, un mentiroso, diciendo palabras corrompidas, y he visto a Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya, hermanos. ¿Qué pasaba con el carácter de Isaías, que dice que sus labios eran impuros? ¿Sabe que hay cristianos que dicen unas palabrotas, hermanos, que ni siquiera muchos inconversos? ¿Cómo? Hay cristianos que maldicen. Cuidado con otras cosas. Eso no ocurre aquí, eso es por allá, ¿verdad? Cuando se incomodan, se olvidan que Cristo está en su vida, que Cristo está en su corazón, hablan y después piensan. Y eso habla mal de un carácter cristiano. Hay personas que se comprometen a sabiendas con la intención de que no van a cumplir, y eso es pecado también. Lo que el Señor ha dicho es que si nosotros actuamos fuera del sí o el no, todo lo que hagamos por encima de eso viene del diablo. Ay, 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 ay. Y entonces nuestro carácter va a estar construyéndose a través de lo que el diablo dice y no de lo que nosotros hemos conocido en la palabra que el Señor desea de nosotros. Sí, hermano, yo voy a estar allí, pero mentira, han decidido irse para otro lugar. ¿Y cómo se llama eso? Mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Entonces, cuando la gente miente diciendo sí por no, está haciendo su obra. Dígale a su compañero: el Señor está fuerte. Dice la palabra de Dios, escuchen bien: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. ¿Quién lo va a declarar? Se lo están diciendo al Señor. Están diciendo: yo fui profeta, yo fui predicador de tu palabra, yo vi los milagros que ocurrieron. Señor, Señor. Entonces les declararé: jamás os conocí, apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuánto bendicen al Señor? Hermanos queridos, la vida cristiana es más que decir Señor, Señor. La vida cristiana es más que salir a repartir tratados. La vida cristiana es más que diezmar y ofrendar. La vida cristiana es más que venir a la iglesia.
La vida cristiana es más que todo lo que podemos hacer. Predicar la palabra, orar por los enfermos, sanar enfermos. Pueden sanarse los enfermos, salvarse las personas. Y como dijo Pablo, cuando yo corro, no corro como los atletas. Los atletas corren golpeando el aire, dice Pablo, pero cuando yo corro, golpeo mi propio cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que yo, siendo heraldo para muchos, yo mismo me pierda. Pablo está diciendo, hay que aprender a golpear su propio cuerpo, su pico, sus ojos, sus actitudes, sus deseos, sus sentimientos. Hay que morir para que Cristo viva en nosotros. Hay que construir un nuevo carácter, y para construir un nuevo carácter, el viejo hombre tiene que morir. No es como yo vine desde mi casa, hermanos queridos. En nuestra casa vimos y oímos tantas cosas negativas porque no servían al Señor, o tal vez servían al Señor a medias. Y ese fue el tipo de religión o evangelio que aprendimos. No debemos vivir por lo que oímos y vimos cuando niños. Tenemos que venir a Cristo para resucitar a una nueva vida después de morir. Alabado sea el Señor. De modo que si alguno está en Cristo, no te se está diciendo si está en Cristo. ¿Está dónde? En Cristo. No está al lado de Cristo, no. No está reunido con Cristo, no. Si está en Cristo. Y él dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, indicando, mi padre trabaja en la viña, en la vid, y él sabe limpiar y él sabe cortar. Yo soy la vid verdadera, pero ustedes son los pámpanos y ustedes están ligados a mí. Estamos en Cristo, amén. Pero él dijo, el que en mí no lleva fruto, el que en mí no lleva fruto, dijo, ¿será qué? Podado, ¿verdad? Que eso es lo que hace el jardinero o el viñador. Busca las ramas que no llevan fruto y las quita para que no afecten la vid. Cristo está diciendo, el que viene a mí, el que está en mí, tiene y está llamado que dar fruto. Y para dar fruto, tiene que construir un nuevo carácter. Te debe caracterizar por algo muy distinto a lo que te caracterizaba antes. Aleluya, hermanos. ¿Cuál era la característica de mi vida pasada? Tragos, fiestas, mujeres, orgullo, dinero. Esa era la característica. Y el diablo, de que ya veía que estamos vestidos para ir por la discoteca, decía, hey, ¿qué te parece? Hoy es tu noche, la noche de tu gozar. A veces yo iba a la discoteca y decía, en mi casa no voy a beber hoy. Y desde que llegaba, el enemigo me decía, güey, ¿qué pasó? Y los amigos, y el ambiente que tiene que hacer. Y la característica mía era que tenía que beber todos los días para hacer el ambiente en la discoteca. Hay gente que se caracterizaban por mentirosos. De ahí sacaban beneficio tremendo de las mentiras, engañaban a mucha gente. Aleluya. Enamoraban a las mujeres y las conseguían con mentiras. Decían hasta que tenían carros y cosas y no tenían nada. Esa era la característica de nosotros en la vida vieja, hermanos. Una vez que nos entregamos al Señor, una vez que tenemos a Cristo en nuestro corazón y estamos en Cristo, piensan ustedes que debemos permitir que nada de esas cosas persista en nosotros. Algunos se caracterizaban por ser mentirosos, otros orgullosos,
otros habladores, otros agresivos, otros ladrones. Así era la vieja vida. Chismosos, gente especializado en llevar y traer, y se reían cuando dos personas estaban enemigos. Esa es la característica del viejo hombre. Pero ahora en Cristo Jesús, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Iglesia del Señor, hermanos queridos, no es asunto de palabras. No es por las veces que digamos al Señor te amo. Es que hay que construir un nuevo carácter en Cristo. Hay que aprender ahora que nos definan el sí o el no. Que cuando le digamos a alguien sí, es porque realmente sí. Cuando le digamos a alguien no, es porque realmente es no. Pero que la gente ponga el sello y diga, a ese hombre yo le creo, a esa mujer yo le creo, porque le estoy observando y cada vez que hace un compromiso conmigo, cumple. Aleluya. Está a la altura de lo que habla y de lo que hace también. Gloria al Señor. Cristo dijo, vuestra manera de hablar sea sí, sí, no, no. Cuando ven a alguien buscando argumentos es porque no es creíble. Pregúntele a fulano. Por Dios santo, hay problemas ahí. Hay problemas ahí. Indica que falta carácter. El carácter en Cristo se construye mediante el conocimiento y revelación de su palabra. Cuando el Señor nos revela su palabra y nosotros la ponemos por obra, entonces estamos caminando en Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre, nadie va al Padre sino por mí. La palabra es que nos moldea, la palabra nos cambia, la palabra es la que nos indica cómo debemos hablar, cómo debemos mirar, cómo debemos pensar, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Amén. No hay que empujarnos ni obligarnos cuando aprendemos de Dios y conocemos a Dios. Nosotros vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe, porque Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad. Según la palabra de Dios, en Gálatas 5, 19 en adelante, está todo lo que es los frutos de un carácter no cristiano, que dice, ese es el carácter de la carne, y hay una lista tremenda allí de cosas que se caracterizan en un viejo hombre, en una vieja naturaleza. Pero cuando pasamos más adelante, vamos a encontrar que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es benignidad, es mansedumbre, es templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Porque cuando estamos en el mundo, en la carne, vamos abrazando todas esas cosas y nos deleitamos en los deseos de la carne, de lo puramente humana, de nuestro ego. Pero cuando venimos a Cristo, se nos da su Santo Espíritu y Él nos da un fruto distinto. Ahora no somos personas agresivas, ahora somos personas que hablamos con sabiduría, moldeamos el tono de voz. Dicen amén, hermanos. Pensamos lo que vamos a decir, colamos las ideas, porque no queremos herir, porque tendremos que hablar como Cristo habla. ¿Cómo ustedes piensan que Cristo le va a hablar a la gente, hermanos? Ahí está la manera como Cristo hablaba, cómo Él corregía, cómo Él actuaba, está todo ahí. Imite a Cristo, vaya a la Biblia y vea cómo Cristo reprendió a aquellos que incluso persistieron muchas veces en hacer lo contrario. Cómo le habló a Pedro. Tenemos que cambiar el lenguaje, la manera de hablar, la actitud, hermanos queridos. No podemos ser personas agresivas, porque entonces ¿dónde está el amor de Cristo en nosotros?
Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos quieren descansar? Eso es lo que falta a mucha gente. Descanso en Cristo. Usted sabe que los golpes de la vida nos cargan, nos llenan de ira, de rabia, de tribulaciones. Todas las situaciones nos cargan: la familia, el matrimonio, el trabajo, el ministerio, las necesidades económicas, el vecino, el compañero de trabajo nos cargan. Y si no tenemos un buen carácter, vamos a ser como una bomba de tiempo, cada día recibiendo más y más aire. Y cuando explotamos, lo dañamos todo, hermano, porque no tenemos un carácter cristiano. Y Cristo dice: vengan a mí si están cargados y trabajados, que yo les voy a dar descanso. Amén. Y les voy a enseñar que un carácter cristiano, aunque tenga prueba matrimonial, aunque tenga prueba familiar, conflicto en el trabajo, falta de dinero, ustedes van a aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. ¡Aleluya! ¿Nos estamos pareciendo a Cristo en su carácter? Eso es lo que significa ser cristiano. Hello. ¿Puede decir amén? O diga guay, como diga, pero diga algo, hermanos. Nos estamos pareciendo a Cristo. Es la manera como le hablamos a los demás, como tratamos a los demás. No albergamos en nuestro corazón resentimientos cuando alguien nos hace algo. Un carácter cristiano no permite que se aloje odio, rencores, frustración en nosotros. El carácter de Cristo es gozo, es paz, es amor, es templanza, es benignidad. El carácter cristiano, hermanos, es una vida saturada por su amor. El cristiano se caracteriza o debe caracterizarse por su amor. Su amor a Dios. En primer lugar, priorizo a Dios, pongo a Dios en primer lugar. Valoro a Dios por encima de todas las cosas. Me deleito más en las cosas de Dios que en las mías. Esa debe ser la característica, y esa es la característica de un buen cristiano, que se motive más en Dios y su obra que en cualquier cosa. Eso era lo que estaba diciendo la hermana Jacqueline, que el Espíritu Santo le ministró. Le está redarguyendo para decirle: si tú te motivas y tú te esfuerzas para vender los productos, ¿por qué no motivarte y esforzarte para llevar mi palabra? Eso era lo que ella decía, hermanos. ¿Cómo es posible que la gente se caracterice por tantos afanes en la vida, por tantos esfuerzos, y cuando se trata del reino de Dios no hay tiempo? ¿Piensan que eso es un carácter cristiano? El carácter cristiano radica principalmente en el amor. Amor a Dios sobre todas las cosas. Y en segundo lugar, amor a tu prójimo como a ti mismo. Cuando ama a tu prójimo como a ti mismo, no le hace daño, lo cuida, no le hiere, no le afecta, porque a ti no te gustaría que lo hicieran contigo, ¿verdad que sí? Eso es amar al prójimo como uno mismo. Cuidar al prójimo como deseo que me cuiden a mí. Hablarle al prójimo como deseo que me hablen. Ayudar al prójimo como quiero que me ayuden. Buscar a mi prójimo para que ellos también reciban lo que yo recibí, porque yo estoy contento con lo que recibí. Amén. Tengo paz, tengo gozo, tengo salvación. Entonces busquemos al prójimo para que ellos vengan y reciban también.
No es, yo soy salvo, gloria a Dios, aleluya. Me importa lo que esté pasando allá. Cristo vino a este mundo, se entregó a la muerte en la cruz del Calvario, porque Él amó al mundo y ama al mundo. Y nosotros nos estamos entregando en favor de los demás para demostrar nuestro amor. Estamos diciendo sí, sí, no, no. Esto es lo que define un buen carácter. Tenemos un Padre de amor. No podemos ser personas que odiemos. ¿Cómo fue? Si tenemos un Padre de amor, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es amor. ¿Cuál debe ser entonces mi carácter? Si soy hijo de un Padre de amor, obligatoriamente mi carácter debe ser un carácter de amor. Tenemos un Padre que es santo. Mi carácter entonces debe ser un carácter santo. ¿Dicen amén? Yes, sir. Un carácter de santidad que radique en el amor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Wow. Wow, hermano. Es el Señor que nos está diciendo, ¿se llaman cristianos? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es que aprender de Él es hallar la solución para nosotros descansar nuestra alma. Mientras no aprendemos de Él, hermanos, vamos a estar cargados, frustrados, aburridos, resentidos, porque el amor de Cristo no permite ningún tipo de rencor en nuestro corazón. Perdonamos inmediatamente. Amén, hermanos. Y tenemos buena actitud, buen ánimo, buen deseo. Soportamos como Él soportó, perdonamos como Él perdonó, y vencemos en la cruz del Calvario como Él venció. Tiene que llegar al punto de ser crucificado para que luego en Cristo también sea resucitado y tenga un carácter totalmente distinto al que trajimos del mundo. Amén. Pablo lo experimentó y dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Aleluya. Los discípulos también brincaban y saltaban y alababan a Dios porque en sus espaldas estaba corriendo sangre de los azotes y ellos habían sido dignos. Escuchen bien, habían sido hallados dignos de sufrir por la causa del Señor. Nosotros también queremos esa dignidad de sufrir por la causa del Señor, para demostrar que nuestro carácter es distinto, o no queremos sufrir. Por eso es que para de sufrir tiene tanto éxito, porque la gente no quiere sufrir en Cristo, quiere parar de sufrir. Cuando Cristo venga, pararemos de sufrir y estaremos con Él eternamente y para siempre. Y ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, ni enfermedad, porque estas primeras cosas habrán pasado y estaremos con el Señor para siempre. Va a tener muchas oportunidades de que diga un no por sí o un sí por no. Demuestra que tienes un carácter cristiano. Di la verdad, aunque te condenen, pero di la verdad. Di no, aunque la oferta sea agradable y valiosa. Aprende que tú estás representando al Señor aquí en la tierra. Dije dos cosas. Di sí
aunque tengan que pagar un alto precio. Y di no, aunque la oferta sea valiosa y te pierdas de una gran cosa, porque estará honrando el nombre del Señor. Porque esto es carácter cristiano. Padre, muchas gracias.